Bien, vamos ahora a responder el último cuarto paso. ¿Qué será? ¿Qué será? Sobre todo en las acidosis metabólicas vamos a utilizar otras fórmulas. Bien, y esta es la fórmula del anion gap, ¿sí? Y estas son las causas que le elevan y estas son las que mantienen el anion gap normal. Y bueno, si es que realmente tengo dudas de que las acidosis metabólicas solamente sean puras o esté un trastorno metido ahí dentro, voy a terminar haciendo esta otra fórmula que se llama delta gap. Fuera de eso, las acidosis metabólicas con anion gap normal tienen un montón de otras fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, el osmol gap, el urinario y otras cosas que lo vamos a ver en acidosis metabólica. Entonces, ¿cuándo usarlo? Preferentemente cuando hablemos de qué trastorno, acidosis metabólica. Son las 4 de la mañana por si acaso acá. ¿Para qué sirve? Habíamos indicado que sirve para calcular el anión. Acá fíjate, anión, ¿qué quiere decir? Cargas negativas, la brecha de cargas negativas, que no es nada más que una medida de esta brecha aniónica, de esta brecha de aniones. ¿Cómo calcularlo? Ahora te muestro en una fórmula. Bien, pero antes tenemos que entender qué es el anion gap. Esta es la formulilla, fíjate, cargas positivas menos la suma de cargas negativas. Anion gap, su nombre lo dice, ¿no? Brecha de la diferencia entre cargas positivas y cargas negativas. Si nosotros despejamos esta fórmula y liberamos al sodio, tenemos que el sodio, cargas positivas, ¿sí? Por un lado, tienen que ser iguales a la suma de cargas negativas. Esto se llama equilibrio de Gibbs-Dunning. Las cargas positivas y negativas tienen que sumar 0 en cualquier lado de los compartimentos, tanto celular o plasmático. Entonces, cationes y aniones son iguales. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser el anion gap? Fíjate, tenemos cloro, carga negativa, bicarbonato, carga negativa. ¿Qué es el anion gap? No es nada más que esos aniones con carga negativa que no están medidos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, si nosotros agarramos el plasma y le colocamos valores y un gráfico, tenemos que el sodio tiene 140, el cloro 105, el bicarbonato 24 y el anion gap 10. La suma de los aniones es igual a la suma de los cationes. Pero tú dirás, y David, ¿y qué pasa con el calcio, con el potasio? Bueno, esos se pueden sumar también, o sea, en realidad Gibbs agarra todo, ¿no? Pero esto solamente para el ejemplo y bueno, para explicar sobre todo la fórmula. Entonces, todas las cargas positivas tendrían que ser igual a la sumatoria de las cargas negativas. De acá vamos a encontrar que cuando hablemos de anion gap, siempre tenemos que calcularlo en qué trastorno, acidosis metabólica. Entonces, tendremos acidosis metabólicas con anion gap elevado, también llamados normoclorémicas, ahora les explico por qué, o acidosis metabólicas con anion gap normal. ¿Cómo sucede eso? Fíjate, partimos de la base. ¿Sí? ¿Qué sucede en el anion gap elevado? Es lógico, aquí fíjate, el anion gap se extiende y se aumenta. ¿Qué pasa? ¿A expensas de quién? Acá de verde estaba el bicarbonato. Acá nosotros vamos a tener que ácidos fijos, algunos aniones, por ejemplo, lactatos, cetoácidos, etanol, metanol, etilenglicol, que cuando llegan al plasma, estos aniones que son ácidos van a modificarnos el pH, por lo tanto me configuran una acidosis metabólica. ¿Y quién viene acá a tratar de compensar esto? ¿Se hace el héroe? ¿Quién? El bicarbonato. Y se sacrifica para compensar la acidez de estos aniones. Pero bueno, yo no puedo alterar el equilibrio de cargas positivas y negativas. Por lo tanto, además de que el bicarbonato tiene que compensar a estos ácidos, también disminuir su cantidad para seguir manteniendo la electroneutralidad. Entonces, como ejemplo, ¿qué tendríamos? Un sodio de 140, un cloro de 105. Miren esto, el bicarbonato bajó. ¿Qué tipo de trastorno es cuando el bicarbonato baja? Acidosis metabólica. ¿Y quién subió acá? Estos que son los aniones no medidos, que ahora ya sabemos quiénes lo ocupan. Ácidos fijos, lactatos, cetoácidos, etanol, etc. Bien, si nosotros llevamos este ejemplo a la fórmula, vamos a tener la siguiente respuesta. Un anion gap de 23. Este paciente tiene entonces este trastorno. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora veamos el anion gap normal. Acá lo que sucede es distinto. ¿Sí? El anion gap no se modifica. Acá no estamos metiendo ácidos para que el bicarbonato los vaya a tamponar, ¿sí? No, acá lo que sucede es que el bicarbonato se pierde y se pierde en base, se pierde bicarbonato y se pierde ya.
¿Por dónde? Por la vía renal, por la vía intestinal. Entonces me estás perdiendo, el cuerpo está perdiendo bicarbonato. ¿Estamos de acuerdo? Y para mantener la electroneutralidad, el cuerpo, por lo tanto, hace que el cloro aumente, obviamente solo para mantener la electroneutralidad, ¿sí? Entonces, de tener 100, por ejemplo, que era lo normal, ahora pasa a ser, por ejemplo, 108 mil equivalentes. ¿A expensas de qué? ¿De qué bajó quién? El bicarbonato. Si te das cuenta, era en el mismo ejemplo, tiene el mismo ejemplo, 12 mil equivalentes de bicarbonato, pero en este caso, para mantener la electroneutralidad, el cloro salió. Si pongo esto en la fórmula, fíjate, lo reemplazo, lo que tengo es que un anion gap normal. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Las acidosis metabólicas con anion gap elevados van a ser ¿de qué tipo? Normoclorémicas, porque el cloro no se modifica. En cambio, las acidosis con anion gap normal van a ser, acá está mal, hiperclorémicas, ¿sí? Por favor, modifíquenlo, arréglenlo. Es hiperclorémica porque el cloro ocupa un mayor lugar para compensar y mantener la electroneutralidad. Bien, para recordarme esto, yo inventé esta mnemotecnia, espero que les sirva. Si el anion gap está elevado, seguro en el plasma hay ácidos clavados, o sea, elevado, clavado, rima, ¿no? Entonces hay ácidos fijos aumentados en el plasma, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles. Y en el anion gap normal, si el anion gap está normal, el problema es intestinal o renal, esa será nuestra señal. ¿Estamos de acuerdo? No sé por qué vine a cantar en este tema, estoy muy cantante. Bueno, todo lo que les dije está acá escrito. Acá están las causas que elevan el anion gap. Y hay una mnemotecnia para recordarse, fíjate. Cetoácidos, uremia, salicilatos, metanol, alcoholes, etilenglicolactado, todo eso aumentan los ácidos fijos, por lo tanto aumentan el anion gap. Bien, y esto que es el anion gap normal, pues FIDEA, ¿no? Tienes que acordarte que dijimos, es intestinal o renal. Prácticamente todas estas causas son intestinales o renales, ¿sí? Ok, bien. Veamos entonces, ustedes hagan este ejemplo y lo vamos a resolver y veamos si es que el anion gap está o no elevado. Bien, se trata de un adolescente de 12 años de edad que, bueno, tiene datos positivos para hablar de diabetes y, bueno, si no se te vino a la cabeza ese diagnóstico, pues que déjame decirte que estas 6 horas de grabar video no valieron la pena, no, mentira. Bueno, veamos ahora los datos gasométricos. Fíjate, es un paciente que tiene un pH de 7,3. Sí está alejado de la normalidad, pero aparentemente no tanto. Veamos, el bicarbonato está en 12. El PCO2 está en 25. Ok, hagamos entonces acá los cálculos. Está o no compensado. ¿Qué trastorno es? Es una acidosis metabólica. Por el contexto del paciente debe ser una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, ¿está compensado o no? Vamos a hacer la fórmula, esta formulita fácil de 12 más 15. ¿Y acá cuánto sería el valor? Tendría que tener un valor de 27. ¿Está cerca o no a la compensación adecuada del bicarbonato? ¿Sí? Está cerca, ¿no? Está más menos 2. Bien, para los que todavía no se están ubicando, vamos a hacer la formulita, la tradicional. Un miliequivalente es igual a 1.2 milímetros de mercurio. Y bueno, ¿cuánto bajó el bicarbonato? De 24 bajó a 12, prácticamente bajó la mitad. Entonces, tenemos lo siguiente. 12 por 1.2, 14.4. ¿Qué quiere decir? Que la PCO2 tendría que haber bajado de 40, por lo menos unos, ¿cuánto? 14.4 puntos. 40 menos 14.4 nos da 25. Por lo tanto, si es una acidosis metabólica compensada, ¿ok? Vamos al anion gap. ¿Qué nos dice el anion gap? Sodio está en 142 menos el cloro que nosotros tenemos acá está en 95, está un poquito bajo, pero está dentro de lo normal, más el bicarbonato que habíamos indicado que tiene 12. Entonces, 142 menos, por si acaso acá lo pongo para que los que no están pudiendo ubicarse, es que a veces me olvido esas cosas. 95 más 12, ¿cuánto será? 107. Acá el anion gap de este paciente será 35. Este paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado, compatible con su diagnóstico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Hay
¿qué? Otros ácidos, otros aniones, por ejemplo, en este caso será cetoácidos, que me están aumentando la brecha. Si nosotros nos acordamos las causas de anión gap elevado, pues vamos a encontrar eso nada más. Bueno, vamos ahora a responder la pregunta y te darás cuenta que todo esto no era necesario hacerlo, pero está bien, hemos practicado, que es lo importante. Volvamos al paciente, al contexto. Cetoacidosis diabética. Nosotros sabemos que la cetosis diabética es que una acidosis metabólica con anión gap elevado. Los trastornos de acidosis metabólica con anión gap elevado también se llaman acidosis metabólica normoclorémica porque el cloro no se modifica. Bien, ¿el paciente tiene una cetoacidosis diabética? Sí. ¿El paciente tiene una acidosis mixta? No, porque hay una compensación. Bueno, en este caso sí era muy importante hacer la compensación, pero si tú te fijas directamente solamente el bicarbonato más la PCO2, aparentemente estarían en armonía. El pH no está muy desviado de la normalidad, ¿sí? O sea, no está tan alejado. Por lo tanto, de hecho, que una acidosis mixta, sin hacer todos los cálculos, era la respuesta que más se acercaba al diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos una acidosis mixta. Miren, había hecho acá los cálculos. Bueno, amigos, descárguense el resumen, las fórmulas, estas diapositivas en los links acá abajo. Y bueno, síganme en Instagram, cualquier cosa pregúntenme en Instagram. Gracias a toda la gente que me está apoyando en Patreon, realmente este canal anda por todos ustedes. Y bueno, si no estuviesen ahí, definitivamente nos quedaríamos sin la posibilidad de hacer más videos. Si tú quieres apoyarme en Patreon, te pido que lo hagas. Un abrazo grande, esto ha sido todo. Chau, chau, chau. Chau.